Masejet Julin, Daf Yud Amud Aleph 10a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Itmar. Hashohet besakin benimtzet peguma. Amar Rabuna afilu shiber ba'atzamot kol hayom pesula. Haishinan shema beor nifgema. Verab Hasda Amar keshera shema be'etzem nifgema. La Gemara nos trae un mahloket sobre el siguiente caso. Una persona va a hacer una shejitá de un animal. Previo a hacer esa shejitá, verifica el cuchillo y lo encuentra que está en perfecto estado. No tiene ninguna pegimá, no tiene ningún defectico, no tiene ninguna muesca. Inmediatamente después, procede a ¿qué? A hacer la shejitá. Posterior a la shejitá, no verifica de inmediato el cuchillo, sino lo verifica después de un tiempo. Y cuando lo verifica después de un tiempo, encuentra que el cuchillo tiene pegimá, tiene un defectico, tiene una muesca. ¿Qué pasa con el animal que hizo shejitá? ¿Está kasher o no está kasher? Dice la Gemara Mahloket. Según Rabuná, también si después de la shejitá, en ese lapso de tiempo entre la shejitá y la verificación, usó ese mismo cuchillo para romper huesos, y por ende podríamos haber asumido que la pegimá encontrada viene de la ruptura de los huesos, aún así decimos y sospechamos que la pegimá pudo haber venido desde el momento que el cuchillo comenzó a tocar la piel, comenzó a hacer la shejitá. Y por ende, el cuchillo estaba pagum previo a la shejitá, y por ende la shejitá está pasul. Sospechamos a eso. Así dice Rabuna. Sin embargo, Rav Hasda dice, la shejitá está kasher. ¿Por qué? Porque Tolim, decimos, ¿sí?, que la pegimá vino por los huesos que rompió después de la shejitá. O sea, cuando encontró el cuchillo después de ese lapso de tiempo con pegimá, ¿de dónde vino la pegimá? Asumimos que vino de la ruptura de los huesos que estuvo haciendo. Entonces, en el momento de la shejitá, el cuchillo estuvo, según lo que estamos asumiendo ahorita, el momento de la shejitá estuvo perfecto. Entonces, la shejitá hasta ¿qué? ¿Qué será? Así discute y opina ¿quién? Rav Hasda. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rav Hasda lo siguiente. Bishla marabuna keshmaate. El Rav Hasda maitama. Amar la hetzen vadai pogem. Or safek pogem, safek lo pogem. Habe safek u vadai. Ven safek motzi mide vadai. Mati Raba Lesayu el Rabuna. Taval ve'ala ונמצא עליו דבר חוצץ. אף על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולו, לא עלתה לו תבילה, עד שיאמר בריא לי שלא היה לה עליי קודם לכן. והאחד דוודאי טבל ספק והאחד דוודאי טבל ספק הבעלה, ספק לא הבעלה, וכת ספק הוא מוציא מדוודאי. שנייתם דאיקה לממר העמד תמה על חזקתו ואימא לא טבל. החנמי, העמד בהמה על חזקתה ואימא לא תשחטה. הרי שחוטה לפניך. החנמי, הרי טבל לפניך. התיילידה ברעותה. Hanami itialida birreota. Sakin itraay, behema lo itraay. Escuchen bien, Rabotai. Bien, la Gemara dice, pregunta lo siguiente. Yo entiendo la opinión de Rabuna. Que Rabuna, si recuerdan, vimos en la clase anterior en Dafteta Mudalef, como tenemos safek en la shejitá, ¿qué hacemos? Mantenemos el estatus anterior. Entonces, si tenemos un safek en la shejitá, el estatus anterior, ¿qué era? Cuando estaba en vida, y hay Heskat y Sur, no se podía comer, ¿sí? A menos que sepamos que hubo una shejitá, nos conste que la shejitá se hizo como debe ser. Pero si hay Safek, mantenemos el estado del estatus anterior. Por lo tanto, en este caso, que tenemos un animal, el caso nuestro, que se verificó el cuchillo antes, y después de un tiempo se verificó el cuchillo antes, se hizo la shejitá, después de un tiempo se volvió a verificar el cuchillo y se encontró una pegimá, tenemos una duda. Tenemos una duda cuándo se hizo esa pegimá. Entonces tenemos Safek. Safek, Hamed al Jeskato. ¿Cuál es Jeskat y Sur? Por eso decimos que está pesura la shejitá y no se puede comer de esa shejitá. Entiendo perfectamente la opinión de Rabuna. Tenemos una duda. Cuando tenemos duda, Hamed al Jeskato. Pero ¿cuál es la razón de Rav Hasda que permite? O sea, según Rav Hasda, ¿por qué no practicamos Hazaká? Dice Rav Hasda, te voy a explicar por qué. Aquí tenemos un vadai contra un safek. ¿Qué significa safek? Un caso incierto, una duda.
¿Y Vadai qué es? Certeza, seguridad. Fíjense lo que tenemos aquí. El hueso, los huesos que rompió después, seguro causan peguima. Seguro. Uno que le da con un cuchillo de shejitá, huesos así, seguro causa peguima. Y por otro lado, que la piel cause peguima puede pasar, pero no es seguro. Es safek, es incierto. Y tenemos una regla que cuando tenemos safek u vadai, en safek motzibin de vadai, un safek no puede remover al vadai. Y por lo tanto, ya que aquí tenemos un vadai que son los huesos que hizo después, asumimos que viene de ahí y por ende está la shejitá kasher, porque la peguima vino de ahí, o sea, después de la shejitá. En safek motzibin de vadai. Así va a ser la explicación de la opinión de quién, de Rab Hasda. Viene Raba y trae una baraita. De esta baraita y prueba a favor de Rabuná y pregunta en contra de Rab Hasda. Fíjense bien lo que dice esta baraita. Este caso nos habla de la tevilá de alguien. Una persona va a la tevilá, entra a la mikve, una tamé, sí, obviamente, sale de la mikve o del mikve y cuando sale encuentra sobre su cuerpo una hatzitza, algo que dabara hotzetz, algo que interfiere, algo que estaba pegado al cuerpo e interfiere que el agua llegue a ese lugar del cuerpo, algo que interfiere, ¿sí? Y si interfiere la tevilá no sirve. Si estaba eso, ¿sí? Dice la baraita, también si después de la tevilá estuvo trabajando con eso que tenía con esa cosa que les interfería, decimos que la tevilá no sirvió. A menos que diga, el tamé que hizo la tevilá, me consta que esto no lo tenía antes, sino solo después de la tevilá me vino. Dice, pero un segundo, pregunta Raba, aquí es un vadai. ¿A qué me refiero? La persona seguro fue a la tevila, entró a la tevila. Ahorita que tenemos un safek contra un vadai, un safek de un safek que él estuvo trabajando con esto que se le pegó, estuvo trabajando después de la tevila, puede ser que se le pegó, puede ser que no, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un vadai, ¿sí? Tenemos una duda cuándo se le pegó, pero tenemos un vadai que él se encargó de eso. Después de la tevilá y se encargó de eso, vadai se le pegó algo. Entonces tenemos un vadai contra un safek. O sea, el vadai es que seguro estuvo trabajando, ocupado con eso después de la tevilá. Contra un safek que no sabemos cuándo fue. En safek, mutzibin de vadai, deberíamos decir en este caso que la persona está que tahor. Y aún así la baraita dice que mientras que no diga barili, decimos que lo alta lo tevilá. Vemos que un safek sí puede perjudicar a un vadai. No como dijo Rab Hasda. Pregunta en contra de Rab Hasda. Dice la Gemara, dice Rab Hasda, no es diferente. Es diferente en Hatzitza de Tevilá, porque ahí tenemos una hazaká de la persona. Que es Hazkat, ¿cuál es la hazaká de él? Hazkat tamé. Entonces cuando tenemos una duda, decimos, ¿sabes qué? Tenemos una duda, mételo a la hazaká que tenía antes. ¿Sí? Entonces por eso el safek ahí tiene fuerza. Dice, bueno, aquí también, el caso de la shejitá. También tenemos una hazaká sobre el animal. Que es Hazkat Isur. Entonces deberíamos decir que es Hazkat Isur, por eso la shejitá sigue siendo Asur. No fue una buena shejitá. ¿Por qué me dices que es kasher? Dice la hermana, no, aquí no puedes decir Hazkat Isur sobre el animal porque ya le hiciste shejitá. ¿Sí? Entonces ya hizo shejitá, ya salió del Hazkat Isur. Dicen, bueno, entonces de la tevilá también. No puedes decir Hazkat Tamé porque ya vimos que entró a la tevilá. Dicen así, pero aquí vimos que se desarrolló una duda, tiene una reuta en la tevilá, porque vemos que ahorita tiene algo que interfiere. Dice la hermana, bueno, entonces aquí también, el caso nuestro, también vimos ahorita en el saquín que quede muy bien, que nifgema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, responde la Gemara, te voy a explicar la diferencia. Escuchen bien la diferencia, es una diferencia mínima. El defecto, en el caso del animal, de la shejitá, no fue en el animal, fue en el cuchillo externo. ¿Sí? Pero el animal no tiene ninguna reuta. Por ende, dependiendo del cuchillo, pero la reuta, ¿dónde está? En el cuchillo. ¿Sí? A diferencia del caso de la tevilá, que la reuta está en ¿dónde? En el cuerpo de la persona. ¿Sí? Entonces, entonces la hazaká se perjudica. ¿Sí? No podemos decir la hazaká de areta vale faneja que hizo tevilá se perjudica porque es sobre él mismo. ¿Sí? Por eso ahí decimos que el safek puede perjudicar al vadai, pero en un caso como el nuestro, que la reuta está externo, digamos así, llamémoslo así, ahí sí decimos que vadai remueve al safek y el safek no remueve al vadai, y por lo tanto Rab Hasda nos dice que tenemos vadai de que
tenemos un vadai de los huesos y tenemos un safek de la piel. Entonces, en safek, motzim de vadai, nos mantenemos con el vadai y decimos que la shejita está keshera, según Rav Hasda. Muy bien, Rabotai, seguimos. Otra pregunta en contra de Rav Hasda. Meiti ושחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, פסולה. שחט את הוושת ונמצאת הגרגרת שמותה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה מעשה ואמרו כל ספק בשחיטה פסול. כל ספק בשחיטה להטוי מעילה להטוי כאי גבנה? לא, להטוי ספק שעה, ספק דרס. ומה ישנה? הטה מתילידה ברעותה בבהמה, הכה סכין יתראי, בהמה לא יתראי. יתראי. La primera pregunta en contra de Rav Hasda. Otra vez, Rav Hasda nos dijo que el caso nuestro, ¿cuál es el caso nuestro? Repito el caso, cuando verificó el cuchillo estaba bien, hizo shejitá, no verificó inmediatamente el cuchillo después, sino empezó a cortar huesos y después verificó, después de un lapso de tiempo, verificó el cuchillo y encontró pegima. Y durante ese lapso de tiempo estuvo rompiendo huesos. ¿Sí? Si está kasher o no está kasher. Rav Hasda dice que en ese caso está ¿qué? Rabuna dice que no está kasher. Y Rav Hasda dice que ¿qué? Que sí está kasher. Bien, la manera hace otra pregunta en contra de Rav Hasda, de la siguiente baraita. Esta baraita nos habla de shejitá de ofot, de aves. Entre paréntesis, lo vamos a ver más adelante esto, ya lo mencionamos previamente, pero lo vamos a ver más adelante. En animal se necesita hacer shejitá de cuántos simanim, de los dos o la mayoría. En of, suficiente que uno o la mayoría de ese uno. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de ofot. ¿Qué pasa a una persona que hace shejitá del veshet? ¿Qué es el veshet? Esófago, muy bien. ¿Sí? Y después de hacer la shejitá del veshet, ya está kasher. ¿Correcto? Porque un simán es suficiente. Y después de la shejitá al veshet, se desgarró, se desprendió la tráquea, el cané de la mandíbula. Cuando se desprende es pasul, porque es akira, es oker, no es shejitá. Pero fue después de que hizo veshet. Entonces ya está kasher, no hay ningún problema. Pero, dice la baraita, si primero se desgarró, se desprendió de la mandíbula la tráquea, y después de eso shejitá al esófago, está pesula, porque apenas se desgarra uno, ya que se hace terefa. Perfecto. Y la shejitá no lo permite. Sigue diciendo la baraita, ¿qué pasa si le hizo shejitá al veshet? ¿Sí? Que es veshet otra vez, esófago. Y después encontramos que se desprendió la tráquea de la mandíbula, pero no sabemos cómo se desprendió. Después encontramos que eso pasó, pero no sabemos si fue antes y por ende no está bien, va a estar no kasher, o después si va a estar kasher. ¿Qué pasa en este caso? Dice la baraita, hubo una historia de estas y fueron a preguntar a los jajamim. Los jajamim dijeron, Kol safek b'shejitá, cuando tienes cualquier duda en la shejitá, como este caso que si tú en la shejitá tienes dudas si la shejitá está kasher o no, pasul. ¿Sí? Así fue el dictamen. Ahorita, de esta baraita podemos deducir, Kol safek b'shejitá. O sea, más que te voy a decir otros casos más. Cualquier duda en shejitá, cualquier caso que tengas de duda, ¿está qué? Aparte de este, otro más, está pasul. ¿Qué te deben incluir? ¿Qué otro caso? Aparentemente, deben incluir el caso nuestro. Que verificaste el cuchillo antes, estaba perfecto, le hiciste shejitá de inmediato, y después no verificaste, sino rompiste hueso, y después de romper huesos verificaste y encontraste que pegimot. Tienes safek en la shejitá, safek si el cuchillo estaba pagum o no estaba pagum en ese momento, y dice la baraita que kol, incluyendo este caso aparentemente pasul. Se pregunta en contra de Rav Hasda, que dice que está kasher. Dice la Gemara, no. Cuando dice kol, sí te viene a incluir otros casos, pero no este. Te viene a incluir cuando tienes dudas si hubo sheiyá, si pausó en la mitad de la shejitá. O tiene dudas si hubo derasá, si presionó, ¿sí? Ahí es cuando decimos que está pasul. Pero en el caso nuestro, que tenemos dudas si había pegimá en el saquín, en el caso nuestro al principio de la clase, ahí sí va a ser kasher. ¿Y cuál es la diferencia? Como dijimos antes, la diferencia es que cuando es safek shah, safek daras, es una duda en el animal, en el momento de la shejitá, o sea, en el animal mismo, si hubo sheiyá, si hubo derasá en el animal. A diferencia, la pegimá es una duda en el cuchillo externo, y por eso ahí somos más permisivos, por eso Rav Hasda ahí sí puede que permitir. Seguimos. Veilgeta que bate de Rabuna, que shelo shiber ba'etzem. Veilgeta que bate de Rav Hasda, que she shiber ba'etzem. Michlal de Rav Hasda, fargav de lo shiber ba'etzem. Ela bema yivgim. Eima be'etzem de mafreket yivgim. Have uvda, betarav Rav Yosef. A ver si leo esto ahorita. No, ¿saben qué? Expliquemos esta parte. Dice, bueno, ya tenemos un mahloque entonces entre Rabuna y Rav Hasda. Rabuna, en el caso nuestro, cuando digo caso nuestro me refiero al caso de nuestra Gemara, que es el caso del cuchillo, ¿no? Si tiene pegimá o no tiene pegimá. Rabuna dice que está pasul
La shejita está pesulá y por ende está no kasher, no está kasher. Y Rab Hasda dice que ¿qué? Kasher. Dice la Gemara de Alajá, Tajles, ¿como quién es la Alajá? Dice la Gemara, te voy a explicar, depende en qué caso. En el caso que no rompiste huesos después de la shejita y verificaste el cuchillo después de un lapso de tiempo, pero en ese lapso de tiempo no rompiste huesos, la Alajá es como Rabuná, que está pasul, porque asumimos, si no rompiste huesos, asumimos que la pegimá viene desde antes de la shejita, si la shejita no estuvo bien y por lo tanto está pasul y no está, o sea, se hizo la pegimá desde la piel, apenas tocó la piel del animal. Y en el caso que sí rompiste huesos en ese lapso de tiempo, ahí la alajá es como Rab Hasda, que la shejita es kesherá, porque ya que rompió huesos, decimos, mira, Tolim, decimos que asumimos de que esas pegimot son de la ruptura, rompimientos de huesos, que fue posterior a la shejita, y en el momento de la shejita no había pegima. Tiene lógica lo que... Así es la conclusión de la Gemara. Bien, la Gemara dice un segundo. El hecho que tú me dices esa conclusión, que en un caso vamos como Rabuná y en otro caso vamos como Rab Hasda, mashma, de que Rab Hasda como tal, él mismo, opina que siempre está kasher, inclusive si no rompiste huesos. Otra vez, nosotros decimos, en un caso que rompiste huesos, en un caso que no rompiste huesos, la alajá es como Rabuná. Y en el caso que sí rompiste huesos, la alajá es como Rab Hasda que está kasher. Esa es nuestra alajá, la alajá, o sea, de la Gemara. Pero más que ellos mismos opinan lo que opinan, ya sea cuando rompiste huesos o ya sea que no rompiste huesos. O sea que Rab Hasda permitiría, no solamente en el caso que rompiste huesos, sino también si no rompiste huesos, te va a decir que está ¿qué? Que está kasher. Dice la Gemara, un segundo. Pero si no rompiste huesos, con qué llegó ese defecto al cuchillo? Aparentemente, obligatoriamente tiene que ser con la piel. Y si es con la piel, debería estar pasul. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab Hasda, también en el caso que los shiber ma'etzem, también en el caso que no rompió huesos en ese lapso de tiempo posterior a la shejitá, va a permitirme? Dice el Emara, te voy a decir por qué. Después de la shejitá está el etzem amifreket. El etzem amifreket es el hueso del cuello. Después de la shejitá, tocó ahí. Se puede ser que la pegimá, dice la Gemara, Rab Hasda permite también en un caso que no rompiste huesos en ese lapso de tiempo, porque él asume que la pegimá pudo haber venido Tolé al final de la shejita cuando ya estaba kasher. Muy bien. Por eso está ¿qué? Kasher. ¿Sí? Puede ser que fue en la piel. Pero Tolim, ¿sí? ¿Que qué? Se asume Tolim, ¿sí? De que eso pasó al final, con el mifreket, con el hueso del cuello, no con otro hueso. ¿Sí? O sea, a pesar que no hubo otro hueso que estuviste rompiendo, pero hiciste la shejita y tocó la columna vertebral, esa parte, ¿sí? El mifreket. Okay. Pero de por sí esta es la explicación de Rab Hasda, pero nosotros opinamos en este caso que no rompiste huesos en el lapso de tiempo posterior, de que en este caso decimos que la pegimá fue del or y por ende va a estar pasul. Nosotros opinaríamos así, eso es lo que sí, obviamente la alajá sí. Ok, seguimos la potay. Have uvda, betara Rav Yosef, atlesar jevata, que man que rabunaba filu bekamaita, lo, que Rab Hasda u levar mi kamaita. ואיבאיתם לעולם כרבונה, די כרב חסדה מכדי מתלה תלינן. ממאי דה בעצם דמפרקת דקמאי דה יפגים. דילמה, בעצם דמפרקת דברate דה יפגים. Ok. Escuchen bien. La Gemara trae una historia. Y en la historia Rabbi Yosef dictamina algo y queremos analizar como quién Rabbi Yosef opina. La historia fue la siguiente. Previo a la shejitá se verificó un cuchillo. Y estaba perfecto. Después se hizo shejitá ¿a cuántos animales? No, a 13 animales. 13. ¿Sí? 13. ¿Sí? Y se verificó el cuchillo ¿cuándo? Después de los 13. Y se encontró que ¿qué? Que tenía pegima. Hubo esa historia y Rabbi Yosef dijo que la shejitá de los 13, ¿sí? Un segundo. Sí, lo hizo Taref, no kasher. ¿Sí? La pregunta es como ¿quién va? Él dice que los animales lo hizo Taref, ¿no dice así? Betaraf Rabbi Yosef a los animales, lo hizo no kasher. ¿Como quién va la opinión de Rabbi Yosef? Dice la Gemara, aparentemente va como la opinión de Rabuná, que sospechamos que la pegimá fue al principio, ¿sí? Al principio, en la piel. Entonces, por ende estaría Taref que todos los animales, también el primero. Dice, no puede ser que en verdad Rabbi Yosef opina como Rab Hasda, que decimos que
que la pegimá se hizo cuando, en el mifreket, al final de la shejitá, ¿sí? Cuando no hubo huesos después en el mifreket, y por ende prohibió todos los animales, menos el primero, ¿sí? Otra explicación es que en verdad tenemos que decir que Rabbi Yosef va como Rabuna. Que la pegimá, que asumimos que la pegimá, sospechamos que la pegimá, sospechamos, sí, que la pegimá fue al principio. Y todos los animales están no kasher. ¿Por qué? Porque si es Rav Hasda, no me cuadra que todos los animales estén kasher menos el primero. ¿Por qué? Porque según Rav Hasda, siempre cuando tenemos una duda, en este caso vámosle a aquel, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una duda. En el primer animal, si fue, cuando hay solo un animal, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que cuando hay un solo animal, la pegimá se puede ver en la piel, se puede echar en la piel y está taref, o al final, y decimos que le aquel. Entonces, al final. Entonces, si es le aquel, deberíamos decir, según Rav Hasda, que cuando se hizo, en el mifreket, en el hueso del cuello, pero cuando no el primer animal, en el 13avo. Sí. Según Rav Hasda, que nosotros siempre tolim le aquel, entonces, y decimos que en un animal, vamos le aquel, y por ende no decimos que fue al principio, sino al final, pues también cuando tienes 3 animales, deberías decir los 13 kasher, porque si hubo pegimá, ¿cuándo en el cuello? Al final, pero ¿cuándo al final de la última? Se debería estar las 13 kasher. Entonces, por eso, el hecho que Rabbi Yosef sí me invalidó unos animales, tenemos que decir que obligatoriamente, sí me invalidó los animales, no especificó cuántos claramente, sí tenemos que decir que es que son los, que es como Rabuna, y si es como Rabuna, entonces ¿qué? Todos. Porque si es como Rav Hasda, deberíamos, según este análisis de la Gemara ahorita, deberíamos de permitir todos, porque deberíamos hacerle aquel completamente, que se hizo al final de la shejitá y al fin, en la última. ¿Sí? 13, también la última. Se hizo al final el cuello, al final. Ok. Seguimos. Un segundo. Ok. El lenguaje de Rabbi Yosef es que hizo taref hasta 13 animales. ¿Sí? Puede ser que hasta 13 sin incluir, 12. Por eso el primer análisis, incluyendo la primera, no incluyendo la primera. Ok. Está bien, la idea está clara. Seguimos. Amale Rabajabre de Rabale Rabashe. Rav Kahana Matzrich Bedikuta Ben Kol Jada Bejada. Keman, que Rabuna Ulemipsel Kamaita. Lo. Que Rav Hasda Uleachshure Batraita. Yahiti Bainami Bedikat Jajam. Edejaneman Beisurim. Yahi Meikaran Amilo. Amar Rabbi Yohanan Nabru le Arot Sakin le Jajam. Ela mi pene que bodosh el Jajam. Ok. La Gemara trae otra alajá respecto a la verificada, a la inspección del cuchillo. Le dijo Rabajabre de Rabba Rabashe que Rav Kahana requería que se verifique el cuchillo, que no tenga pegimot, entre cada shejitá y shejitá, entre cada animal y animal. Verifique el cuchillo. ¿Sí? Cuando uno hace shejitá de varios a la vez, entre shejitá y shejitá, entre animal y animal, tiene que ¿qué? Verificar, que esté bien. Así le dijo ¿quién? Rabashe, que opinaba quién Rav Kahana. O sea, así opina quién Rav Kahana. Dice la Gemara, ¿como quién va esta opinión de Rav Kahana? Aparentemente, ¿será que va como Rabuná? Que opina Rabuná que si encuentras la pegimá después de la shejitá queda inválida. Entonces, por eso requiere ¿por qué? Porque queda inválida porque sospechamos que la pegimá vino desde el momento de la piel. Entonces, es importante verificar entre animal y animal para asegurar que la shejitá previa, muy bien, la anterior, la primera, o la segunda después de la segunda, o la tercera después de la tercera, o sea, la anterior, aquí dice kamaita, pero no se refiere a kamaita, la anterior, que esté kasher. ¿Sí? Dice, no. Puede ser que la razón que Rav Kahana requería esta vedika va como Rav Hasda, que dice, por la anterior no tengo problema porque si tiene pegimá es por el final del cuello, entonces no. Y la razón que requiero entre animal y animal es para la próxima, no por la anterior, sino para la próxima que viene, para la que por venir. Entonces, ¿sí? Pero la primera, aunque le encuentre la pegimá, no se va a invalidar. Dice la Gemara un segundo. Si es así, ¿sí? Que la vedicá se hace ¿para qué? Como acabamos de decir según Rav Hasda, que Rav Kahana opina que se necesita hacer esa vedicá, esa inspección de cuchillo entre animal y animal para la próxima. O sea, entonces sirvía que esta vedicá es más que todo previa a la shejitá, porque no se considera para la que viene, previa. Entonces se debería requerir una vedicá de que del jajam. ¿Quién hace la vedicá? ¿Quién hace la vedicá? Vamos a ver más adelante en Tafiut Zayin Amud Bet, que se aprende el pasuk, que el que hace la vedicá previa a la shejitá es el jajam. Y aquí mashma que la vedicá la puede hacer quien sea. Dice así, sí, Edehaneman Bisurin. Dice, si es Edehaneman Bisurin, pues también, entonces cualquiera debería poder hacer cualquier verificación previa
debería poder hacerla una persona que no es jajam. Entonces, ¿por qué aquí me dices que no hace falta jajam y en cualquier otro shejitá, previo a la shejitá, requieres un jajam? Como vamos a ver más adelante. Dice la vieja, no te voy a explicar. Toda la razón que necesitas mostrarle un cuchillo a un jajam previo a la shejitá no es mi cara din, porque mi cara din en Nehame Mesurín y Sheshohet la verificó, está perfecto, sino es más que todo por el cabo del jajam. ¿Sí? O sea, a pesar que el Shohet mismo se le cree porque es de Hanem Mesurín, pero Jajamim Tiknu establecieron de mostrar el cuchillo al Jajam antes de la Shejitá por respeto, por honor a él. Y eso nada más lo hicieron cuando lo decretaron y lo establecieron al principio de la Shejitá, al principio de un lote de Shejitá. Pero si ya estás entre animal y animal, sí. También según Rav Hasda que hay que verificar entre animal y animal por la que viene y no por la anterior, pero no es principio del lote de Shejitá. Entonces ahí no decretaron que tengas que demostrárselo al Jajam y por eso va a ser suficiente las bedikot que se hacen entre animales y animales, aunque sean para la próxima, que la haga cualquier persona. Seguimos, Rabotay. Hasta ahorita hablamos de Hazakot, mencionamos un par de veces de Hazakot. O sea que cuando tenemos duda en algo, por ejemplo, Safek en la Shejitá, decimos, ¿sabes qué? El estatus actual, que tenemos dudas sobre él, lo mantenemos según el estatus anterior, la Hazaká primaria, la presunción, el estatus anterior, el estado original. O sea que definimos un Safek, por lo menos alágicamente, a base de la Hazaká primaria. Dice la Miná Milta de Amur Rabbanán, Uke Milta Jeske. ¿De dónde se aprende que cuando tenemos duda en algo, solucionamos esa duda lógicamente según el estatus que anterior? Y decimos que el estatus anterior que tenía, si está sur, pues ahorita tenemos duda, puede ser que sí, puede ser que está sur, puede ser que no. Como tenemos duda, la Hazaká anterior era sur seguro, mantenemos en azur. ¿De dónde aprendemos esto? Dice la Gemara, Amar Bishul Bar Nachmani, Amar Bionatan, Amar Kra, Veyatza Kohen min habayit el petach habayit v'izgira et habayit shivat yamim. Dilma de Nafik ve'ata batzal leshiura. Ela la mishum damina no keach eske. מת כבלה רבה חבר יעקב, ודילמה כגון שיצא דרך אחוריו דקחזי לכנפק, אמר לה, ויש שתי תשובות בדבר. חדה דיציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה, ועוד אחורי הדלת מה יקה לממר. וחיתמה דפתח בקבתה, ואתנן בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות ניגו. אמר לרבה, דקה אמרתי, יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה, no es verdad porque כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, תכתיב ביציאה, ותנן, יצא ובא לו דרך כניסתו, ודקאמרת בית אפל אין פותחים בו חלונות לראות ניגו, הנמיליך דלא יתחזק, אבל איך יתחזק? יתחזק. Expliquemos esta parte. Otra vez, queremos buscar una fuente de donde aprendemos que cuando tenemos duda en algo, agarramos la Hazaká anterior, la Hazaká primaria, y a base de eso dictaminamos alágicamente la duda, ¿sí? Dice la Bishua Nachman y nombre de Bionatán, la fuente es de Baita Menugá. ¿Qué es Baita Menugá? Tzarat. Ahí en el cuerpo, ahí en la ropa, y el primero que llega es en la casa. Baita Menugá, el Cohen, está escrito en Vaikra 14:38, Veyatza Cohen min habayit el petach habayit, veizgir et habayit shivat yamim. Sale el Cohen de la casa hacia la puerta de la casa y encierra, clausura la casa durante 7 días. ¿Sí? O sea, no vamos a entrar tanto en detalles de cómo es el proceso, pero la idea es que cuando el Cohen entra a la casa y ve un mar etame, ve un tzarat, una apariencia tamé, mar etame, y adicionalmente tiene el shiur para letame, tiene la cantidad mínima para que sea tamé, que es 2 gerisim por 2 gerisim, ¿sí? Un gris es hetzifol, la mitad de una arveja, la mitad de un frijol, ¿sí? 2 gerisim por 2 gerisim. Entonces, si tiene una mar'etame, una apariencia también, y tiene la cantidad mínima, entonces, ¿qué hace el Cohen? Sale de la casa y cierra la casa, según Rashi y otros mefarshim, cierra la puerta. Tiene deber de cerrar la puerta. Entonces, esto hace una semana, si no se disminuyó, ahí eso es también musgar, después lo hace también muhlat, bueno, pero así funciona. Entonces, tiene que tener que mar'etame, apariencia también, y cantidad. Ahorita, y cantidad mínima. Ahorita con el tiempo, esa cantidad se agranda o se disminuye. Entonces, si tiene la cantidad mínima y se disminuye, pues ya, ¿qué va a pasar? Ya no es más tamé. ¿Cómo puede el Cohen cerrar la puerta de la casa? ¿Cómo sale el Cohen? Hacia la puerta. Entonces, él ya no está viendo más, él nega. Entonces, puede ser que durante ese tiempo se disminuyó, cambió. Puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que sí.
Entonces, ¿cómo va a cerrar la casa? ¿Cómo va a clausurar la casa? ¿Cómo va a cerrar la puerta si no es seguro que está la cantidad mínima? ¿Qué decimos? Sí, no es seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hace 2 minutos, o hace 5 minutos, o hace 10 minutos, yo vi que sí. Hazaká. Cuando tenemos duda, mantenemos la hazaká del estatus anterior, que es seguro. Que sí tenía la cantidad. Por eso puede proceder a ¿qué? A cerrar la puerta y declarar que está también. Cerrar la puerta de la casa. Aquí está la fuente para hazaká de la Torah. Sin embargo, viene Rabajá Bar Yaakov. Recuerden el nombre porque la semana más adelante voy a hablar de esto. Viene Rabajá Bar Yaakov y pregunta, ¿sí?, sobre esta derashá de Rabbi Shmuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatán. No me cuadra. ¿Por qué? Porque puede ser, dice Rabajá Bar Yaakov, que el caso es cuando él sale de la casa, sale hacia atrás, con espaldas hacia la puerta. Y está todo el tiempo viendo y está viendo que no se disminuyó. Es la razón que puede cerrar la puerta y declararlo también es porque lo vio. Sí, no obstante se alejó, pero no salió viendo hacia la puerta, sino salió con la espalda hacia las puertas, salió hacia atrás, caminando hacia atrás. Y estuvo todo el tiempo viendo que no se disminuyó y por eso pudo declarar apenas sale, apenas está en la puerta y declara que aquí está también. Ah, pero ¿quién dijo que no se disminuyó? Él está viendo, salió hacia atrás. Así pregunta Rabajá Bar Yaakov, le responde a Abayá Rabajá Bar Yaakov, 2 respuestas te tengo. Una, que salida hacia atrás no se considera salida, no es derech y lujo. Y en la Torah está escrito que es Beyatzá Cohen, tiene que ser una yetzia normal. Yetzia normal, ¿cómo es? No hacia atrás, sino hacia adelante. Segunda respuesta, listo, digamos que salió hacia atrás, pero después tiene que cerrar la puerta. Y cuando cierra la puerta, ¿sí?, lo que está atrás de la puerta ya no lo ve. Entonces puede ser que en ese momento se disminuyó. ¿Sí? Así que vas a decir, no, cerró la puerta y abrió una ventanita en la puerta para que todo el tiempo pueda estar, ¿qué?, controlando lo que está pasando atrás de la puerta, o sea, adentro. No puede ser, porque en la Mishnah está escrito Masejet Negaim, Perek Bet Mishnah Gimel, que una casa oscura, que no tiene ninguna ventana, está oscura 100%. Y hay sospecha de que hay un nega. Y el Cohen va y dice, no, está todo oscuro. Y quiere abrir unas ventanas para poder ver si hay nega, si está la apariencia de nega y todo lo demás. ¿Puede o no puede? Dice, no tiene que impurificar eso. ¿Por qué? Porque no es necesario, no puedes, impurificar una casa. O sea, no puedes declarar que es una casa de Zarat a base de tener que abrir una ventana. O sea, que no te podemos permitir abrir una ventana para poder establecer si hay también. Entonces, si es así, ¿cuál es la solución aquí que me quiere decir? Que abre una ventana. Dice, no puedo abrir una ventana. ¿Por qué? Abre una ventana en la puerta. Acabamos de ver aquí en la Mishnah que un bait afel oscuro, no decimos que abre una ventana para poderle tamot, sino decimos no abras la ventana y está exento. Entonces aquí también. Entonces esta es la respuesta. Y así le responde Rabajá Bar Yaakov. Viene Raba y así le responde ¿quién? Abayé a Rabajá Bar Yaakov. Viene Raba y le dice a Abayé, no me cuadra lo que está respondiendo. ¿Por qué? ¿Qué me acabas de decir? La primera respuesta es que Yetzia, Dereja Jorab, cuando uno sale hacia atrás, no se considera que Yetzia, ya que la Torah dice Beyatzá Cohen, seguro no es hacia atrás, sino hacia delante. Dice, no es verdad. Eso no es correcto lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Cohen Gadol y Yom Kippurim, cuando sale el Kodesh HaKodashim, que dicen Vaikra 16:24, Beyatzá Cohen. ¿Y cómo sale? Hacia atrás. Vemos que también cuando sale hacia atrás, la Torah lo llama ¿qué? Beyatzá. ¿Sí? Entonces no es correcto. ¿Sí? Como está escrito en la Mishnah Masejet Yomá, que Yatzao Balo Derech Nisato, que cuando sale de la manera que entró, o sea, hacia atrás. Como entró, que con la espalda hacia atrás, aquí también sale así, hacia atrás, literal. Entonces no es correcto eso. Y la segunda respuesta que dijiste, que Bait Afel, que trajiste prueba de la Mishnah Masejet Negaim, que cuando es una casa oscura, no decimos que abre una ventana para poder letamé, o sea que no podemos impurificar la casa, no podemos decretar de que es tamé, de que es zarat, a base de una ventana que estás abriendo. No es correcto esa prueba, te voy a explicar por qué no es correcto, no es buena esa comparación, porque ahí está hablando cuando nunca viste el nega. Entonces, cuando nunca viste el nega, nunca viste el zarat, ahí sí, no abras la ventana, no puedes abrir la ventana para a base de la ventana establecer si hay nega o no, ¿sí? Pero aquí, él ya vio el nega y ya dijo que este nega está tamé, solo que no puede cerrarlo, no puede decirlo y todo hasta que sale. Entonces ya itchazek. Entonces cuando sale, la razón que quiero abrir la ventana no es para poder definir si hay, yo sé que hay. Ya itchazek, la ventana es más que todo para poder mantener, ¿sí? Entonces no es buena comparación. Así le dice Raba, así le tumba Raba las respuestas a Valle. Seguimos. Tania. Entonces un segundo, según esto, entonces, ¿qué pasa? Vuelve la pregunta otra vez, Abayá había respondido la pregunta de Rabajá Bar Yaakov. 2 maneras de responderla. Y Raba las acaba de tumbar. Entonces nos queda la pregunta de Rabajá Bar Yaakov. ¿Qué?
todo lo que dijo Rabbi Shimon ben Nachmani, repito, ¿sí? Todo lo que dijo Rabbi Shimon ben Nachmani y Rabbi Yonatán, que la fuente de Hazaka es de ¿dónde? De Tzarat, que el Cohen sale y no ve, lo vio al principio, pero después sale, puede ser que se disminuyó. Hazaka, vemos Hazaka. Viene Rabbi Bar Yaakov y dice, ¿quién te dijo? Puede ser que salió hacia atrás y estuvo todo el tiempo controlando y viendo eso. ¿Sí? Entonces vuelve esa pregunta. Entonces no hay fuente que quede de Hazaka. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de la baraitá en contra de lo que dijo Rabbi Bar Yaakov, en contra de la pregunta de Rabbi Bar Yaakov, en contra del contenido de la pregunta de Rabbi Bar Yaakov. Tania, de lo que Rabbi Bar Yaakov, ויצא כהן מן הבית, יכול ילך לתוך ביתו ויזכיר, תלמוד נאמר אל פתח הבית. אי פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויזכיר, תלמוד נאמר מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. הכיצד? עומד בצד המשקוף ומסגיר, ומנין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר או שעמד בתוך הבית והסגיר שהסגירו מוסגר, תלמוד נאמר והסגיר את הבית מכל מקום. ורבי בר יעקב, כגון דקאי מדרא דגברא והמרי דקדקאי קאי. Con eso acabamos para hoy. Le van a traer una baraita. No como Rabbi Bar Yaakov, no como la pregunta de Rabbi Bar Yaakov. La verdad es lo siguiente, hay un pasuk sobre el Beit HaMenugah, Vaikra 14:38, ¿sí? ¿Qué dice el pasuk? Lo mencionamos antes, lo cito completo. Veyatza a Cohen min habait, presten atención a las palabras. Veyatza a Cohen min habait, el petach habait, veyizgir et habait shivat yamim. Saldrá el Cohen de la casa hacia la puerta de la casa y encerrará, clausurará la casa durante 7 días. Dice la baraita, Veyatza a Cohen min habait. Uno hubiese pensado de esta primera parte del pasuk Veyatza a Cohen min habait que el Cohen puede salir de la casa que vio él nega, ¿sí? Después puede ir a su casa y después de ir a su casa puede volver sin entrar a la casa de Tzarat y clausurarla, cerrarla. O sea, no hace falta, uno hubiese pensado que la cerrada no tiene que hacerla de inmediato. Puede salir, puede ir a su casa, puede regresar y cerrar la casa del Tzarat. Se nota el mundo mar, Veyatza Cohen min habait. ¿Por qué? Porque el pasuk dice Veyatza Cohen min habait. Sale de la casa del Tzarat, puede ir a donde sea. Dice no, Veyatza Cohen min habait, el petach habait. Sale de la casa, ¿pero hacia dónde? Hacia la puerta de esa casa del Tzarat. Más o menos que no puede ir mientras a su casa. Por otro lado, si hubiese dicho nada más petach habait, más que tiene que estar ¿en dónde? Dentro de la puerta. ¿Qué es dentro de la puerta? Dentro del marco. Debajo del marco. Petach habait. No, petach habait es marco, es puerta. ¿Sí? Y ahí es cuando tiene que venir y ¿qué? Y dictaminar y decir que estás tamé y cerrarla. No, pues está escrito Veyatza Cohen min habait, que tiene que salir de la casa. Entonces, si lo hace en el marco, no salió de la casa todavía. Si lo hace bajo el marco, no salió de la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esos dos pesukim? Por un lado dice que tiene que salir 100% de la casa, completamente de la casa. Y por otro lado, min habait. Y por otro lado dice el petach habait, más que tiene que estar ¿qué? Debajo del marco. Dice la mano, no. Tiene que estar al lado de la puerta, afuera del marco. Al lado de la puerta, afuera del marco. ¿Sí? Entonces ahí cumple. Está el petach habait, está cerca de la puerta de la casa y está fuera completamente de la casa. Y ahí es cuando declara y cierra la puerta. ¿Sí? Sigue diciendo la baraita, bueno, eso es lejatejila. Pero ¿qué pasa si la persona, el Cohen, no salió y de inmediato declaró y cerró la casa esa de Tzarat, sino mientras fue a su casa? O que debajo del marco, sin salir completamente, cerró, declausuró la casa. Bediabad, ¿se puede o no se puede? Dice la baraita, sí. Bediabad se puede porque está escrito en el pasuk Veizgir et habait. ¿Por qué tiene que decir et habait? Estamos hablando de la casa. Et habait está extra para decirte que cualquier forma que encerraste la casa, cualquier forma que la clausuraste, Bediabad es válido. También si fuiste en la mitad a la casa, ¿sí? Vemos claramente en esta baraita que el esguer, que la clausura, la cerrada, recae y sirve, por lo menos Bediabad, también si el Cohen, ¿qué hizo? Si el Cohen mientras se fue a su casa y después regresó, o que fue a su casa y cerró desde ahí con una cuerda que tenía amarrada a la puerta, algo por el estilo, ¿sí? A pesar de que ya no está viendo más él nega. ¿Y por qué no sospechas de que se disminuyó? Hazaka. Entonces dice la hermana, aquí tenemos una prueba en contra de lo que preguntó Rabbi Bar Yaakov. Rabbi Bar Yaakov dijo que ¿qué? No, sale hacia atrás. Sale hacia atrás y así controla todo. Sí, pero en este caso vemos que también si el Cohen se fue completamente a su casa, pueden cerrar la casa del Tzarat desde su casa, con un hilo, o puede regresar sin ver y cerrar. Y en ese tiempo, 10 minutos, 15 minutos, no sospechamos que se bajó por Hazaka.
Entonces, no como dijo Rabajar Jacob. ¿Y qué va a hacer Rabajar Jacob con esta baraita? Rabajar Jacob va a decir, no, aquí no hay pregunta en contra mí. ¿Por qué? Porque Rabajar Jacob entendería de que este caso es, no obstante, el Cohen puede ser que está clausurando la casa del Tzarat desde su casa y ya no está viendo más el nega, pero hay una fila de personas que el primero se encuentra en la casa del Tzarat y le está diciendo constantemente al segundo, al tercero, al cuarto, así le está diciendo a todos hasta que le llega al Cohen de que el nega está todavía con su tamaño. Entonces no necesitas una hazaká, porque ahí tienes un testimonio al vivo, ¿sí? O sea, que uno le transmite al otro y el otro hasta que le llega al Cohen de que el nega no se disminuyó. Entonces no habría una prueba en contra según esta explicación. O sea, así respondería Rabajá Bar Yaakov esta última baraita y por eso no habría una fuente en contra de él, en contra de su pregunta, ¿sí? No habría una fuente, según esta explicación de Rabajá Bar Yaakov en la última baraita, no habría una fuente de que nos podemos basar en una hazaka. Vamos a acabar aquí, pero antes sí quiero adelantar que al principio de la próxima clase, ya que hablamos de hazaká, vamos a también hablar, hay otra forma cómo basarnos cuando tenemos duda. Cuando tenemos duda, podemos aplicar hazaká, que es lo que hemos mencionado en varios dapim, y ya trajimos la fuente. Si es fuente o no es fuente, lo analizamos ahorita ya. Y al principio de la próxima clase vamos a hablar de rob, que también cuando tenemos duda en algo, muchas veces decimos, ¿sabes qué? Vamos según la mayoría. ¿De dónde aprendemos eso? Vamos a verlo al principio de la próxima clase, aunque todavía no hemos usado el rob en este masaje, ¿no? Pero ya que hablamos de hazaká, ya que buscamos la fuente para hazaká, al principio de la próxima clase vamos a buscar la fuente para de donde aprendemos que es Zilbat Arruba, que cuando tenemos duda en algo vamos según la mayoría. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.